está con nosotros María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham, de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, para hablar sobre este mismo tema, sobre las preocupaciones también que María Claudia había compartido previamente a propósito de la decisión y ese acercamiento del gobierno colombiano con el gobierno chino. Muchísimas gracias por esos minutos. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, usted había planteado varias preguntas, creo que no sé si alcanzó a escuchar parte de la entrevista. Oí lo de la carreta, lo cual me pareció bastante interesante. Quisiera preguntarle precisamente, comencemos por compartir cuáles son sus preocupaciones y luego vamos, digamos, desarrollando cada una de ellas con base en eso que también acabamos de escuchar. Yo creo que la persona que me antecedió puso un punto muy importante sobre la mesa y es que el memorando de cooperación que se está firmando puede llegar a ser carrete. Lo importante y parte de la preocupación que tenemos es que esta alianza que puede generar una señal de alianza estratégica hacia una economía de no mercado que no es reconocida como una economía de mercado, pues termine siendo carrete. Creo que ahí está el punto más importante de todos. Y como lo dijo anteriormente el miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China, Colombia tiene que velar, y aquí no es un tema de Estados Unidos, no es un tema de China, es un tema de los colombianos. Colombia debe velar y el gobierno colombiano debe velar por generar alianzas que generen beneficio para los colombianos. Y en ese sentido, desde la Cámara Colomboamericana hacemos una serie de reflexiones que son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque lo que hemos visto a través del tiempo es que termina siendo carreta. Muchas de las acciones que se presentan con China. Hoy, parte de las preguntas que hemos establecido para establecer el beneficio a los colombianos es cuáles son esos beneficios que va a percibir Colombia con esta decisión. Hemos visto que hoy tenemos una balanza totalmente desproporcional con un déficit de más de 15.900 millones de dólares, donde tenemos solamente exportando 2.000 millones de dólares, donde no tenemos exportaciones de productos como el agro, como las textiles y confecciones, como la industria, que tanto el gobierno menciona que va a buscar un proceso de reindustrialización en estos sectores y definitivamente en China, en los últimos 45 años de relacionamiento, no se ha visto una posición que abra los espacios para los productos colombianos. Se ha empezado a ver un poquito, pero no es suficiente. Cuando vemos las exportaciones que se están dando, estamos viendo, el señor anterior mencionaba que Colombia no tiene nada más que venderle a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué crecen las exportaciones a Estados Unidos un 15%? Mientras que las exportaciones a China decrecen un 22% en el primer trimestre? Entonces yo creo que la carreta sí hay que dejarla y lo que tenemos que poner sobre la mesa es cuáles son los beneficios que van a tener los colombianos, cuáles son las obligaciones que nuestro país adquiere a través de la firma de este instrumento y cuáles son las que China asume para con Colombia. Las cifras que tenemos hacen una acción muy importante en decir cuál es la reciprocidad comercial que vamos a atender, porque no se puede seguir en una relación donde se entra a un club, pero sigue siendo un club donde no tenemos la variable para poder aprovechar nada, porque los beneficios no los tenemos. Entonces, pueda que yo participe de un club, pero si no me abren los beneficios, ¿cómo hago para poder beneficiarme de ese club? Otro tema importante es las garantías que ofrecería China para evitar distorsiones de mercados o prácticas de competencia desleal que afectan a la industria y el empleo colombiano. Y ese es un punto muy importante. Hoy en día estamos abriendo, poniendo la primera piedra para un memorando de cooperación que si bien no es vinculante, es un memorando que genera una señal hacia una alineación estratégica que menciona que Colombia abre la puerta a un país que no es reconocido como una economía de mercado, que no aplica los principios del libre comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene los principios de competencia, que no tiene los principios de transparencia, que las variables de defensa comercial como el antidumping, la salvaguardia y demás no son aplicadas, que adicionalmente en los acuerdos de cooperación se hacen donde no benefician a las empresas colombianas, porque la proveeduría, los procesos de construcción, como se está viendo
hoy en día en Colombia son con empresas chinas. Entonces yo creo que son válidas las preocupaciones que tenemos, sobre todo para los beneficios de los colombianos. Mire, hablando de ese panorama que usted plantea de una balanza comercial inequitativa con China, el doctor Jimeno nos decía que un poco falta conocimiento de los empresarios en nuestro país, creatividad e iniciativa para hacer, para cambiar los porcentajes que se manejan, para quizás ampliar los mercados. ¿Cómo es la situación con Estados Unidos, por ejemplo, y qué está en juego? Es una muy buena pregunta, pero adicionalmente déjeme decir, sin lugar a duda, China es un país con grandes oportunidades. No estamos diciendo que Colombia no pueda tener un relacionamiento. Colombia lleva 45 años haciendo un relacionamiento con China, donde se ha abierto varios beneficios de cooperación, donde estamos viendo varias acciones que no requieren de una adhesión a una ruta, porque ya las variables están abiertas. Y yo creo que eso es importante. Sin embargo, adherirnos a eso sí genera unos procesos que hoy presentan una protección para el colombiano. Y por eso las preguntas que estamos haciendo. ¿Qué significa Estados Unidos para Colombia? Pues básicamente significa que hoy en día estamos exportando, el año pasado tuvimos unas exportaciones de más de 14.000 millones de dólares, mientras que China fue 2.300 millones de dólares. Tenemos no mineroenergéticas siendo exportaciones de 8.590 millones de dólares, mientras que en no minero energética, que quita petróleo y minería, a China son solamente 800 millones de dólares. Tenemos unas importaciones de Estados Unidos de 16.000 millones de dólares, pero cuando hacemos la resta de las exportaciones, tenemos una balanza negativa de solo de 2.000, que es lo que exportamos a China. Tenemos adicionalmente, dentro de este contexto de relacionamiento, 1.194.000 turistas que llegan a Colombia, donde dejan una derrama por 4 días de más de $1.200, versus un número de turistas que son 25.000 turistas que vienen de China. Estamos hablando de que colombianos a Estados Unidos son más de 1.600.000, mientras que colombianos que van a China son solamente 4.300. En inversión, hablamos de la línea del metro, por supuesto, importante, pero la inversión de China en Colombia hasta el momento, el año pasado fue de 115.000 millones de dólares versus 4.163 millones de dólares de Estados Unidos. El 42% de la inversión que recibe Colombia es de Estados Unidos. El 30% de las exportaciones es de Estados Unidos, pero más importante aún, el 80% de lo que producimos en flores que va a Estados Unidos y generan 200.000 empleos. Estamos hablando que de la producción cafetera de Colombia, el 40% va a Estados Unidos. Son 530.000 familias. Estamos hablando de 30% de las frutas que vendemos al mundo van a Estados Unidos. Son 765.000 empleos. Yo creo que las vidas tenemos que ser conscientes que parte del ejercicio no es hacer una adhesión a una ruta de la seda que no tenemos claridad de cuáles son los beneficios que van a traer a los colombianos, qué implicaciones tiene, pero sí sabemos lo que podemos perder porque efectivamente hay un proceso que hoy en día está establecido por parte de nuestro principal socio comercial, donde ha mencionado que China para Estados Unidos, tanto para demócratas como para republicanos, la China es una amenaza para Estados Unidos, una amenaza nacional, y aquellos países alineados a ellos, pues efectivamente empiezan a tener un relacionamiento donde Estados Unidos va a mirar con una lupa diferente. ¿Cree usted que en efecto se van a registrar alguna reacción desde el punto de vista comercial por parte de Estados Unidos contra Colombia ante esta Yo decisión? esperaría que no, porque es una decisión soberana de Es Colombia, cierto. donde efectivamente es una primera piedra, es sin ser vinculante esta decisión a la ruta de la seda, y en ese sentido yo creería que Estados Unidos va a esperar a ver cómo avanza el proceso, porque de hecho no tenemos conocimiento de cuál es ese proceso que se va a tomar entre este relacionamiento entre China y Colombia, que le dan un fortalecimiento a través de la firma de la ruta de la seda.
Pues aquí vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que pase, seguramente estableciendo también ese contacto en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, María Claudia, por ese contacto. Muchas gracias a ustedes.